Grabar. Grabando, gracias. Muy buenas tardes para todos. Noches ya aquí en Israel y con una lluvia bastante profusa. Baruch Hashem. Que lleguen lluvias solamente para la bendición. Nos adelantamos en un día hoy, ya que mañana tenemos varias celebraciones familiares y de un compromiso de una joven pareja, eventualmente, y entonces los vamos a acompañar en sus alegrías, y como los vamos a alegrar en sus alegrías, entonces no podemos mezclar una alegría con otra, y en este caso, estudiar Torah y estudiar Tanaj es también una alegría, por supuesto. Muchas gracias por sumarse a nuestro espacio de estudio. Hoy vamos a empezar con el tema de Shofetim. Estamos en un complejo capítulo 7, en donde Gidón acaba de demostrar su entereza, su fortaleza y por supuesto su capacidad de liderazgo cuando lidera una batalla contra un centenar de miles de enemigos, Midian, Amalek y Benai Kedem, con solo 300 hombres. Por cierto, Gidón es un hombre de fe, pero por sobre todas las cosas, Am Israel Betach Bashem, como dice nuestro Halel, Am Israel confía en su creador, Ezram Umaginam Hu, él es su ayuda y es su escudo permanentemente, y así fue, porque de esa manera 300 hombres, una relación minúscula frente a decenas de miles de enemigos, lograron obviamente prevalecer sobre un enemigo implacable que a su vez no sé si era tan aguerrido, aunque creo que Amalek sí lo era, y las tribus del oriente también lo eran. Midian en menor medida, pero con una organización también a nivel de su ejército y de sus reyes, que eventualmente logró Gidón prevalecer. Sin embargo, veamos a ver que en el capítulo 7 que ahora ponemos en pantalla para todos ustedes, tenemos un escenario muy interesante, que una vez que Gidón logra prevalecer en la batalla, sabemos que el enemigo empieza a escaparse. A escaparse quiere decir que empieza a irse para el territorio de querer pasarse al territorio de Jordania. Y allí es cuando Gidón requiere de la intervención de una tribu hermana. Acuérdense que Gidón es de la tribu de Menashe. Y ahora entonces Gidón va a pedir, después de haber infligido una terrible derrota a los midianitas, a los amalequitas y a los hijos del oriente, y entonces ahí es cuando Gidón obviamente va a pedir ayuda. Miren ustedes el versículo 23. Nos dice, y gritó un hombre de Israel, de Naftalí y de Asher y de todo Menashe, y persiguieron a Midian. O sea que aquí Midian empiezan a escaparse. Y entonces aquí, por supuesto, se busca la ayuda de las tribus que están en el norte para acompañar la victoria definitiva sobre Midian. ¿Qué quiere decir esto que gritó un hombre? Si ustedes ven aquí la explicación, nos dice, gritó un hombre de Israel, de Naftalí y de Asher y de todo Menashe, que era la tribu de Gidón, y persiguieron a Midian. Bien, entonces hasta aquí ustedes me están escuchando seguramente, creo que sí. Entonces, dice, todos aquellos que en el versículo 3 Gidón había mandado de vuelta y que les dijo que se fueran por el monte Gilad, fueron los que salieron al encuentro de los midianitas, amalequitas y las tribus del oriente que corrían desaforadamente hacia el este, como ustedes ven, hacia el río Jordán, pues pretendían regresar a sus territorios y, por el otro lado, era el único frente que les quedaba abierto, pues las tres columnas que había dispuesto Gidón, ¿se acuerdan? Los 300 hombres en tres columnas, como habíamos estudiado, las tres que tenían, que había dispuesto Gidón, las tenían rodeados por el lado norte, por el lado sur y por el lado oeste. Ahora bien, para cruzar la zona del Jordán, hay un paso por Beit Shean, que es una localidad que hoy en día existe para un Hashem en Israel, frente a Gilad, esto existe hoy en día,
y la otra es más por el sur, cerca de Jericó. Ese sería el Gesher Adam, hoy el puente de Adam, se lo conoce así. Debemos recordar que Gidón mandó a los 22.000 hombres, ¿se acuerdan? Que eran los que temieron, ¿verdad? Que no querían salir a la guerra, que se vayan por el Gilad, como dijo en el versículo 3. ¿Quién es el que teme y se estremece? Que madrugue y se vaya por el monte Gilad. De pronto, estos 22.000 hombres ven que todo el campamento de Midian viene hacia su dirección, corriendo desordenada y desaforadamente, y ellos aún no saben lo que sucedía. Entonces todo el campamento se despierta y se ponen de frente hacia el oeste para observar a toda esta turba de gente corriendo frenéticamente sin saber lo que sucedía. Mientras por el otro lado, los midianitas que venían escapando ven en el frente de ellos a 22.000 hombres que están en la cima de las montañas del otro lado del Jordán. Estamos hablando del Gilad, quiere decir allende el Jordán, en Jordania sería hoy en día. E inmediatamente suponen que es otra emboscada de Gidón y es por eso que dan un giro hacia el sur para cruzar por el otro paso cerca de Jericó. O sea, no se fueron por Beit Shean, por la parte norte, sino se fueron al sur, a la zona de Jericó. Hoy en día es el Gesher Adam. Y es por eso que dan un giro hacia el sur para cruzar por otro paso cerca de Jericó. Y es por eso que previendo ese giro ofrecido que darían los objetivos, ahora Gidón, ¿qué hace? Manda mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de Midian y tomadles las aguas hasta Beit Bara y el Jordán. O sea que ahora Gidón recurre a Efraín, que no había recurrido anteriormente, quiero que me entiendan. No había recurrido anteriormente. ¿Por qué no? Porque las tribus más afectadas eran las del norte de Israel. Efraín está en el centro-sur, o sea, más al centro y más hacia el sur, no en el norte. Entonces es muy interesante que lo que nos dice Gidón también envió mensajeros, versículo 24, hacia el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de Midian y tomadles las aguas de Beit Bara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Beit Bara y Jordán, o sea que aceptan eventualmente el desafío de Gidón. Entonces vimos que Efraín actúa solidariamente. Bueno, después nos contaba el final cómo lograron prevalecer sobre los reyes y mataron a los reyes que se llaman Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb, y persiguieron a Midian, y trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gidón en la otra parte del Jordán. O sea que eventualmente fue una victoria realmente impactante. Pero lamentablemente no nos tenemos que confiar solamente de las victorias rutilantes. Cada victoria trae también su fracaso, ¿no? Bastante hemos aprendido en este último año y medio, casi lamentablemente, de aquellas cosas que se declaran como victoria y que no dejan de ser sino una pérdida realmente muy, muy grande, porque se pierden otros valores. No hay ninguna duda de que aquí todo parece sonreír al mapa trazado por Gidón y la estrategia que diseñó el Kadosh Baruj Hu para salvar a Israel de estos pueblos, infringiéndoles una derrota impactante. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, lamentablemente, como sabemos, y a veces estas guerras que parecerían deber unir al pueblo de Israel, muy tristemente los separan. Muy tristemente lo digo, porque en última instancia existe esa dimensión también en parte de lo que vivimos hoy, eventualmente, en nuestra realidad. Y veamos ahora entonces este capítulo 8 para que podamos adentrarnos en estas crisis que se producen aún en la victoria. Y ahora, entonces, cuando terminan de matar a los príncipes de Midian y traer sus cabezas, etcétera, le dijeron los hombres de Efraín. ¿A quién le dijeron? A Gidón. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando fuiste a la guerra contra Midian? Y discutieron duramente con él. Esto es lo que pasa. Efraín se siente malogrado y ustedes dirán, bueno, pero está bien lo que están haciendo. Esta gente quería eventualmente ser parte de una victoria y de una guerra eventualmente
de liberación y que aparentemente, o no aparentemente, Gidón no los comparte. Gidón los comparte cuando necesita de su apoyo y son los que detuvieron a los midianitas frente a su paso a Jordania, dejándolos en el territorio de Israel. Entonces aparece esta situación realmente dramática. Veamos lo que explican nuestros comentaristas. El Da'at Mikra. Estas son las explicaciones del libro, uno de los mejores libros, que es este que hemos traducido, que es el Da'at Mikra, que a nivel de Tanaj, creo que para la persona que necesita estudiar Tanaj, es obligatorio que pase por este libro que está en hebreo. Por supuesto, aquí lo hemos traducido para esta obra maravillosa que están haciendo en la Universidad de Herzog, de la cual formamos parte, por cierto, con los que enseñamos Tanaj. Entonces veamos el versículo 1. Y le dijeron los hombres de Efraín: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando fuiste a la guerra contra Midian? Y discutieron duramente con él. Explicamos. A pesar del éxito en la campaña contra Midian, esto no le otorgó a Gidón días de gracia, sino que inmediatamente fue confrontado por la tribu de Efraín. Debemos recordar que la tribu de Efraín era una de las tribus más activas y centrales en lo que concierne a la condición del pueblo de Israel desde la época de Yoshua, que pertenecía a esa tribu. No lo olviden, Efraín es mandatoria y demandatoria, como ustedes lo ven. Ahora, si vamos a irnos a 500 años más adelante de este momento, vamos a ver cómo Jeroboam ben Nebat de la tribu de Efraín es el rey que divide el reinado único de Israel en dos: el reinado del norte, que se lo conoce como Malhut Efraín, el reinado de Efraín, y el reinado del sur, que se lo conoce como el reinado de Yehuda. Entonces ya vean ustedes que esta simiente de maldad o de semillas de separación, etcétera, ya vienen desde esa época. Por lo tanto, nos dice el Da'at Mikra: al tomar Gidón la iniciativa y triunfar contra Midian, liberando a Israel de la opresión a la que estaban sometidos, colocó a Gidón en el centro de la atención y sin querer se convierte en el líder del pueblo, que había sido denominado por el Todopoderoso, no lo olviden. Y esto le disgustó un tanto a la tribu de Efraín, que hasta ahora se sentía el centro político y social del pueblo. Se dan cuenta, ¿verdad? O sea, siempre cabe ese espacio lamentable, triste, de envidia por el hermano, etcétera. Si bien Gidón ya había convocado al pueblo a la guerra, tal como dice en el capítulo 7, Gidón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de Midian, lo vimos recién. No obstante, la queja de ellos es: ¿por qué no los había convocado antes de la guerra? Ellos quieren ser importantes y quieren que se les dé importancia. Es decir, ¿por qué no los consultó antes? ¿Por qué no fueron parte de la programación y planeación? ¿Por qué solo les avisaron una vez que los hechos estuvieron consumados? Esto los hizo sentirse en segundo plano. No fueron tomados en cuenta para la planificación y liderazgo de la guerra, solo se les avisó al final para que participen en la persecución una vez que la guerra fue librada y ganada por Gidón. Los laureles para ellos se los llevaba Gidón, no ellos. Sin duda, esto es en su ego, y esto es la realidad, se sintieron lastimados. Y es por eso que le recriminan a Gidón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando fuiste a la guerra contra Midian. Y ustedes seguramente estarán pensando, y con mucha razón, pero estas cosas son cosas de pequeñeces, son realidades. Bueno, así es como vivimos la realidad del pueblo judío, celoso a veces del éxito del otro y que a veces no se puede tolerar el éxito del otro o el haber fracasado uno. Otros comentaristas sostienen que en realidad Gidón los había convocado, pero ellos no vinieron. Yo también creo que hay algo de esto. Si bien no está escrito en ningún lado que Gidón los convocó, podemos ver que esta no es la única vez que la tribu de Efraín reacciona así, quejándose de que no los convocaron a la guerra, cuando en realidad
Sí fueron convocados, pero ellos no vinieron. Más adelante, en el capítulo 12, vamos a tenerlo en cuenta, veremos que vuelven a actuar de esta manera, de la misma manera, y le recriminan a Iftach, que es otro de los jueces. Y se juntaron los hombres de Efraín, pasaron hacia el norte y dijeron a Iftach, ¿por qué fuiste a guerrear contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa a fuego contigo. Vaya que eran agresivos. Eftach le respondió, yo y mi pueblo estábamos en guerra con los hijos de Amón y clamé a vosotros, mas no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi vida en mis manos, o sea, me arriesgué y crucé con los hijos de Amón, contra los hijos de Amón, y el Eterno los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? En esta ocasión vemos que la gente de Efraín le critican que no les llamó, pero en realidad estaban mintiendo. Sí fueron llamados y ellos no acudieron. Todo esto está sucediendo luego de que la guerra haya terminado, ¿me entienden ustedes? Y que los reyes de Midian, Oreb y Zeeb, fueran cautivados. Esto es realmente lamentable, es triste, cuando Am Israel debería celebrar la victoria y poder mancomunarse. Y entonces Gidón, ¿qué les dice en el versículo 2? Y le respondió a ellos, ¿qué he hecho yo como vosotros? ¿No es el mosto de Efraín superior que la mejor vendivia de Abiezer? ¿Se acuerdan que la finca, la ciudad de Gidón es Ofrá y que estaba en el territorio de Abiezri? Abiezer es una de las tribus de Menashe. Y entonces él le dice, ¿pero quién soy yo? ¿De qué me están hablando a mí? Dice, el mosto de Efraín, el mosto es la hoja de la uva que se utiliza para hacer un vino de calidad muchísimo inferior a la uva. Ese mosto de Efraín es superior a toda la vendimia de Abiezer, a todos los vinos que se puedan sacar de Abiezer, para que entiendan el halago que les hace Gidón. Dice, la gran mayoría de los comentaristas sostienen que se refiere a que, si bien a él y sus hombres habían luchado contra Midian, en realidad los que capturaron a sus líderes y dieron el golpe de gracia a Midian fueron los hombres de Efraín, pues ellos capturaron a Oreb y Zeeb, como vimos al final, que serán los príncipes de Midian. Por lo tanto, la gloria es para ellos y no para Gidón. Es por eso que dice que sus mejores hombres no pueden compararse con las proezas de los hombres de Efraín. Es decir, trata de remendar, perdón, la herida en el ego de Efraín, diciéndole que los actos heroicos de sus hombres son mucho más importantes que las hazañas de Gidón y los suyos. O sea, Gidón no se embravece contra ellos, no se bravucó, no es una persona que toma las cosas mal en principio, pero los está alabando diciendo, miren, el final de la tarea fue de ustedes. Les dice y les explica, versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Midian. ¿Y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó y luego que él habló estas palabras. Bueno, por lo menos entendemos, obviamente, que el versículo 3, que dice, le sugiere que no deben ponerse mal, pues en los anales de la historia siempre se llevan a los laureles aquellos que cautivan y someten a los líderes enemigos. Más aún, sostiene que fue por designio divino que los príncipes caigan en manos de Efraín y no en manos de Gidón y sus hombres. Es por eso que no les mencionó que fue Dios lo que le dijo que vaya con pocas personas, pues Gidón sabe que eso no es lo que ellos quieren oír. Se dieron cuenta, ¿verdad? La verdad no se las dijo. No le dijo, Dios no quiere que fuésemos muchos. Con estas palabras inteligentes de Gidón, y eso es la capacidad de liderazgo de este hombre de Gidón, la discusión con la gente de Efraín concluyó, pues no se sintieron desplazados por él, más aún su actitud de humildad hizo que el estatus de Efraín como tribu predominante no se vea amenazado ni puesto en tela de juicio. Y eso es una de las demostraciones cabales, mis queridos, de lo que es el liderazgo. Esa es una demostración cabal de liderazgo. Y si queremos aprender de liderazgo, bueno, veamos lo bueno que hay en el Tanaj, porque aquí es el libro del liderazgo.
donde aparecen ahora los jueces, que son líderes temporales, como hemos visto, pero que en última instancia nos llevan a nosotros a entender que hay algo fundamental y que tiene que ver con la humildad. Y ese es Gidón. Bueno, nos vamos entonces al versículo 4 donde dice, y vino Gidón al Jordán para pasar él y los 300 hombres que estaban con él, cansados por la guerra. O sea que ellos estaban ya allende el Jordán, para que ustedes vean. Dice, acorde al millón de Dad Mikra, que es nuestro libro, este versículo es la continuación de lo que venía relatando en 7:22. Gidón no se contentó con haber echado al enemigo de las tierras de Israel, pues ello hubiera sido una solución temporal hasta que el ejército de Midian se recomponga y quieran venir, si hay algo parecido a la realidad, no hagan de cuenta que es casualidad, nunca es casualidad en la Biblia y quieran vengar lo que Gidón les hizo. Es por eso que a pesar de estar agotados por la guerra, no se da tregua y los persiguió para darles una derrota total y que no piensen en el futuro volver a someter a Israel. Por eso aquí Gidón vino al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que estaban con él cansados por la guerra, lo dice el texto. Y dijo a los hombres, a los dirigentes de Sucot. Sucot es una localidad allende, o sea, cercana al Jordán, que es antes de pasar, se encuentra la ciudad de Sucot. O sea, estamos básicamente pasando el Jordán del otro lado, o sea, al lado del Jordán del otro lado. Y le dice, ¿acaso están ya Zebach y Salpuná en tu mano para que nosotros hayamos de dar pan a tu ejército? Entonces, perdón. Y les dijo a los dirigentes de Sucot, perdón, aquí, os ruego que deis a la gente que viene conmigo algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Zebach y a Tzalmuná, reyes de Midian. O sea que lo que Guidón viene a marcar aquí, están en medio de una campaña militar, no en una contienda, y acá es muy importante el lugar de Sucot. Miren ustedes, Sucot era, ven aquí, que dice Sucot, era una ciudad de la tribu de Gad, allá en el Jordán, y también mencionada desde los tiempos de Jacob. Sí, sí, ahí aparece. Gidón con su gente están en medio de una campaña militar, no una contienda cualquiera, sino que se trata de salvar al pueblo de Israel. Están cansados y sedientos. Por lo tanto, la gente de Sucot, que eran miembros del pueblo de Israel, deberían proveerles alimentos por dos motivos. Primero, como acto de gesed, de caridad ante los necesitados y hambrientos. ¿Qué se le va a dar a un hombre que está en la guerra, sediento y hambriento? Y esta obligación recae no solamente sobre los líderes, sino también sobre todos los miembros del pueblo. Segundo, como obligación de proveer al ejército de sus necesidades y por ser que se trataba de soldados que están saliendo a la guerra en pos de los enemigos de todo el pueblo, esta obligación recala más sobre los líderes del pueblo, es decir, proveer al ejército para que el pueblo, para que proteja al pueblo de sus enemigos. Entonces, y por ser que estaban cansados y hambrientos, Gidón prefirió dirigirse a la gente común para suplicarles por comida y agua. Es por eso que les dice, y dijo a los hombres de Sucot, apelando en primera instancia al precepto de caridad y misericordia, al que están obligados todos por los hijos de Israel, y es por eso que les pide algunos bocados de pan, porque están cansados, y solo en segundo lugar apela al hecho de que ellos están librando la batalla contra sus enemigos, y yo persigo, le dijo a Zebach y Salmuna. Es lógico, ustedes lo ven, dice, bueno, ¿quién no habría de hacer eso? Si aquí se pide una ayuda para los Hayalim, no hace falta que se pida 2 días seguidos. En el primer día ya se cumplió toda la ayuda. Lo hemos visto en esta guerra fatal, pero que en última instancia allí está. Se necesitaba sangre el 8 de octubre. Me contaban hoy unas señoras con las que estudio. Y entonces ese mismo día 8 de octubre mandaron a decir ya no necesita más sangre. Y esta es la grandeza de Am Israel. Pero ¿qué le dijeron los dirigentes de Sucot? Versículo 6. Y los dirigentes de Sucot dijeron, ¿acaso están ya Zebach y Salmuná en tu mano para que nosotros hayamos de dar pan a tu ejército? ¿No les parece a ustedes alevoso esta realidad?
¿Acaso están en tu mano? Lo que están diciendo, explica el Dad Mikra, es, ¿acaso ya has atrapado a los reyes de Midian para que nosotros dejemos de servirlos a ellos, a los midianitas, y nos rebelemos ante ellos, dándote provisiones a ti y tu ejército, que luchan contra esos reyes a los cuales estamos sometidos? Dad Mikra nos dice que ellos no creían que este pequeño grupo de soldados cansados y hambrientos logren deponer a estos dos poderosos reyes de Midian. Por lo tanto, si ellos los ayudaban, lo más probable es que los reyes de Midian consideren que la gente de Sucot los traicionó y se tomen contra ellos, y se tornen contra ellos, perdón, destruyéndolos. Y es por eso que no están dispuestos a proveer alimento alguno o algún tipo de ayuda a Gidón y a sus hombres. Y es por ese motivo que no quisieron darles alimentos. Si bien Guidón nunca dijo que se trataba de un ejército, él dijo a la gente que viene conmigo, la Anashem Asher Iti, la gente de Sucot le responde sarcásticamente, tu ejército, como si a esos hombres cansados y hambrientos se les puede llamar ejército. Esto le molestó mucho a Guidón, que se burlen de su gente que había luchado toda la noche y debían seguir el camino. Esto es muy duro, ¿saben ustedes? Y entonces Guidón, versículo 7, dijo, pues cuando el Eterno entregue en mi mano a Zebah y Zalmuná, yo, presten atención, trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Gidón tiene su carácter y por supuesto que cuando vio que sus hombres fueron tratados burlescamente, burlonamente, por los hombres de Sucot, que no sé si actuaron por temor a Midian o por desprecio a Gidón. Yo la verdad es que encuentro de que aquí hay un auto-odio que nace en el seno del ejército o el pueblo judío, que es el punto a remedar, es el punto a curar eventualmente en algún momento. Es nuestro deber. Entonces, ¿qué dice Gidón? Dice, no hay ningún problema. Cuando Dios me entregue en mi mano a ellos, yo les promete que los va a trillar como trillará vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eh, acorde a Barbanel, como ven aquí, Don Itzhak Barbanel, dice el motivo por el cual no los castiga inmediatamente es porque no quiere perder el tiempo en eso. O sea, no irrumpe contra Sucot, sino que quiere perseguir y atrapar a los reyes de Midian en ese momento en que estaban debilitados y huyendo. Además, temía que si luchaba contra la ciudad de Sucot, entonces otros del pueblo de Israel ya no verían a Gidón como salvador de Israel y podrían ponérsele en contra. O sea, está generando como una autoderrota. Es por eso que les deja en claro que no se trata de una condición de que si no atrapa a esos dos reyes de Midian no los castigaría, sino que se trata de algo práctico. Primero va a terminar con su cometido, que era atrapar a los reyes de Midian, y luego se ocuparía de esta actitud de los moradores de Sucot. Su libro, Dad Mikra, sostiene que aparentemente castigarlos con espinos era la manera de aleccionar a los que se rebelaban contra la autoridad. Otros sostienen que el castigo tenía que ver justamente con su actitud de sometimiento a Midian, pues al ser que ellos preferían ser fieles a la gente de Midian, que les quitaban el alimento y la cosecha al pueblo de Israel, dejando en sus campos solo espinas y abrojos, entonces Gidón iba a arrastrarlos y hacerles revolcar en esos campos que ellos habían preferido. Por último, nos dice el Dad Mikra, hay quienes sostienen que el motivo por el cual los castiga así es porque al no ofrecerles comida a él y a sus hombres, los estaban condenando a comer espinas y abrojos, que era lo único que había por esa zona, que es una zona completamente desértica. Muy fuerte lo que dijo Gidón, obviamente. Y entonces nos dice, eh, y de allí Gidón abandona Sucot y se fue a Penuel. Quiere decir, Penuel está en diagonal hacia el sur, también en la zona de las llanuras de Moab, del Jordán. Está muy cerquita, están como a 5 kilómetros, 6 kilómetros en dirección al sur.
o un poquito en diagonal hacia el sur, y llegan a la ciudad de Penuel. También es un lugar bíblico muy conocido. Ahora lo vamos a ver. Y les habló las mismas palabras, que le den de comer pan y tomar agua. Y los de Penuel respondieron como habían respondido los de Sucot. Otra vez, Penuel, tenemos un problema. Los de Penuel le respondieron como había respondido los de Sucot. Duro. La ciudad de Penuel quedaba cerca de la de Sucot, como le hemos dicho. Hay quienes sostienen que no pertenecía a los hijos de Israel allí. Lo que responden son todo el pueblo, no como la gente de Sucot, que respondieron sus líderes. Ellos le respondieron con los mismos argumentos que los de la ciudad de Sucot, pues tenían el mismo temor que ellos y no confiaban en que Gidón pudiera contra los dos reyes de Midian y entonces serían castigados por estos por haber ayudado a Gidón. Por lo tanto, dice que no pertenecía a los hijos de Israel. Eh, es raro, pero que puede ser que estaba ocupada por estos pueblos nómades que dominaban por la fuerza y por la cantidad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y él habló también a los de Penuel diciendo, cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. Entonces nos enteramos que Penuel es una torre, y entonces quiere decir que a diferencia de Sucot, como estamos viendo acá, poseía una torre fortificada, y por eso es que ellos se sentían más seguros con esa torre y no necesitaban tanto que Gidón los defendiera. Otra explicación es que Gidón pudo comprender el miedo que la gente de Sucot sentía ante los midianitas, porque la gente de Penuel, estando sobre las montañas, en donde los camellos no son tan útiles para la guerra como estudiamos, los camellos sirven para el llano. Y además, teniendo una torre como fortaleza, ellos no deberían temer a los midianitas, pero al adoptar la misma actitud de Sucot, entonces Gidón les contesta que si es así, entonces no precisan esa torre de fortalecimiento fortalecida, pues no les sirve para nada. Y es por eso que al regresar la va a destruir. El Midrash dice que la gente de Penuel le respondió que deberá hacerlo por sobre sus cadáveres. De ninguna manera le permitirán destruir la torre. A lo que Gidón les respondió, si así lo quieren, así será. Y es por eso que el versículo 17 dice que derribó la torre y mató a toda la gente de Penuel. Vaya, estamos en un momento realmente crítico, pero ya vemos aquí dos ciudades. Bueno, mientras tanto, volvemos al escenario de los dos reyes. Había dos reyes de Midian, Oreb y Zeeb, que fueron muertos, pero faltaban los principales reyes llamados Zebach y Tzalmuná. Ellos van a ser también ahora perseguidos y es lo que Gidón está buscando para lograr eventualmente terminar con el enemigo eventualmente. Y entonces nos dice el versículo 10, y Zebach y Salmuná estaban en Carcor. No más Carcor, esto es ya una localidad, ¿no es cierto? También en la zona del Jordán, enseguida vamos a ver eh, en Carcor, y con ellos su ejército de como 15.000 hombres, para que vean la cantidad. Todos los que habían quedado de todo el campamento de los orientales, y los muertos habían sido 120.000 hombres, ¿me entienden, no? Que portaban espada. O sea, el ejército era originalmente de 135.000 hombres. Ustedes se dan cuenta que 135.000 hombres contra 300 es una cifra realmente impactante. Y entonces, estos Zebaj y Salmuná nos dice, eh, eh, estaban aquí, Carcor, según la opinión del Dad Mikra, queda en Arabia Saudita. ¿Está bien? O sea, más al sur todavía. Se habían ido más al sur, mucho más al sur. Estaban en Jordania, cruzaron por Jordania eventualmente, pero estos pueblos estaban ahí al sur, en Karkor. Hoy tenemos una ciudad, Karkur y Pardes Haná, eventualmente, que están aquí en Israel, por supuesto. Eh, entonces nos dice Karkur, según la opinión de queda en Arabia Saudita, como a unos 230 kilómetros al este del Mar Muerto, para que se den cuenta, obviamente, que bastante lejos.
Es un lugar que hay manantiales de agua y se encuentra en un valle rodeado por altas montañas. Allí habían huido de la frontera de Israel y se sentían seguros que Gidón no los iba a perseguir hasta tan lejos. ¿Bien? Entonces, y los muertos que había, es decir, que los hombres de guerra, además del resto de personas que acompañaban a los guerreros. Bueno, muy bien. Y el versículo 11 entonces nos dice, y subió Gidón por entre los que habitaban en tiendas a la parte oriental de de Nova hacia Yogbeha e hirió al campamento porque estaba el ejército distraído. Entonces, miren ustedes qué interesante, ¿no? El versículo 11 entonces nos dice, vaya al Gidón derech hashechune ba'oalim mikedem lenubach be yokbeha. Acá falta una J, Novach, por eso lo leyeron mal. Entonces, ahora qué ha seguido, Novach hacia Yokbeha. Nos dice aquí que este era el camino que llevaba al desierto de Arabia y estaba poblado por distintas aldeas nómades, como les dije anteriormente, todos pueblos del desierto y nómades. Abarbanel sostiene que Gidón fue pasado de lugar en lugar para averiguar en dónde acampaban estos reyes. Tal como dijimos antes, los reyes de Midian y su ejército estaban ya muy lejos de la frontera con Israel. Estaban acampando en donde hoy en día es Arabia Saudita. Y es por eso que estaban confiados de que no los iba a perseguir hasta tan lejos. Bueno, y entonces nos dice el versículo 12, y huyendo Zebah y Zalmuná, él los siguió y tomados los dos reyes de Midian, Zebah espantó a todo su ejército. O sea que eventualmente los tomó por sorpresa, desprevenidos, y causó en ellos un gran pavor y llega a tomar cautivos a los reyes. Y tomó a un jovencito de los de Sucot, perdón. Eh, y Gidón 13, hijo de Joash, volvió de la batalla desde el levante del sol. Quiere decir que volvió de la batalla. Ahora Gidón aparece como hijo de Joash, pero obviamente dice, eh, Abarbanel sugiere que todo esto ocurrió de noche, tal como la vez anterior, pero es lo contrario. ¿Cómo es posible que solo con 300 hombres pueda derrotar un ejército de 15.000 soldados? Es por eso que especifica, desde el levante del sol, volvió de la guerra justo al amanecer, es decir, estuvo luchando toda la noche. Y esto es una victoria realmente fantástica por parte de Guidón, una maravilla en cuanto a su estrategia y por supuesto la ayuda de Dios. Y tomó, versículo 14, ahora vamos a cumplir las promesas, dijo Guidón, de Sucot y de Penuel. Tomó a un jovencito de los de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito a los dirigentes de Sucot y sus ancianos 77 varones. ¿Qué hizo Guidón? Gidón entonces toma a un jovencito de los de Sucot y dice que antes de entrar, porque volvió ahora a la ciudad, en la ciudad, se dirigió a uno de los jovencitos que estaban en las afueras de la ciudad y de la respuesta que éste le da, podemos deducir que el objetivo era que le diga exactamente quiénes eran los dirigentes de Sucot y que se los dé por escrito, para no cometer ningún error, pues va a justiciar solo a los que se lo merecen y no quiere que se oculten entre la gente, y es por eso que los quiere por escrito para no olvidarse de ninguno. Vaya. De este detalle, la mayoría de los comentaristas llaman la atención del alto grado de alfabetización que existía dentro del pueblo de Israel, que aún los más jóvenes sabían leer y escribir, y eso no me cabe ninguna duda. Eso también es una realidad inapelable. Y entonces, obviamente, dice, y tomó a un jovencito, entonces dice el versículo 15, y vino a la gente de Sucot y dijo, he aquí a Zebah y Zalmuná, los trajo a los reyes, sobre los cuales me mancillasteis, diciendo, mancillasteis es con C, hay un error aquí en la escritura. ¿Acaso están ya Zebah y Zalmuná en tu mano para que demos a nosotros los nombres cansados, para tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Entonces aquí cumplió lo que dijo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir?
que entre los comentaristas hay quienes opinan que Gidón castigó solamente a los sabios de la ciudad. Así sostiene la Barbanel, quien dice que el motivo por el cual castigó más solo a los sabios y no al pueblo fue porque ellos fueron los que respondieron cuando Gidón les pidió alimentos, como dijimos arriba. Otros comentaristas como el Malvim sostienen que en realidad lo que hizo Gidón fue tomar a los sabios y que sean ellos los que escarmienten con los espinos a la gente de Sucot por su mal comportamiento. Y es por eso que dice, y tomó a los ancianos de la ciudad y castigó con ellos a los de Sucot. Bien, para entender el motivo por el cual los castigó de esta manera, tenemos que ver arriba, porque en última instancia, en el versículo 7 él y luego, entonces, volvió para dónde? A la torre de Penuel. ¿Y qué tenía que hacer? Y derribó la torre de Penuel y mató a los de la ciudad. Quiere decir, fue más duro con la gente de Penuel. Entonces el Dad Mikra lo que nos dice eventualmente es que dice que no les perdonó la vida. A los de Sucot sí les perdonó la vida. Mientras que a la gente de Sucot, sí. Algunos comentaristas sostienen que se debe a que los de Penuel no eran parte del pueblo de Israel. Es por eso que con ellos no actuó con misericordia. Mientras que con la gente de Sucot, que sí pertenecían al pueblo de Israel, se apiadó de ellos. Ese es el motivo. Otros comentaristas como Radak, Rabbi David Kimchi, Dad Mikra, nuestro libro de elección, sostienen que el motivo por el cual los aniquiló es porque ellos salieron a luchar contra Gidón cuando éste vino a destruir la fortaleza de la ciudad para cumplir con lo que había dicho en el versículo 9. Abarbanel explica que el motivo por el cual los mató, cuando él solo había dicho que destruiría la torre, es por una de las siguientes opciones. Tal como dice Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, y Ronol y Brajá, que en realidad en aquella oportunidad, además de destruir la torre, les había dicho que mataría a todos, solo que el texto no lo especificó. Dice Ralbag, en realidad Gidón se disponía solo a destruir la torre, pero los habitantes de Penuel se opusieron y la defendieron con sus vidas y es por eso que Gidón los aniquiló. Continúa el Abarbanel diciendo que la causa por la cual Gidón se empecinó en castigar a estas dos ciudades es por tres motivos: que no acudieron en su ayuda, ni siquiera se ofrecieron a ir con él; segundo, no salieron a su encuentro con pan y con agua. Vemos que la Torá fue muy dura con los pueblos como Amón y Moab, ¿se acuerdan? Porque no salieron al encuentro del pueblo de Israel, ofreciéndoles pan y agua cuando venían con Moshe por el desierto, siendo parte de la familia. Lot era el sobrino de Abraham y es el antecedente de Amón y Moab, hasta el punto de no permitir que se convirtieran al judaísmo nunca a causa de esa actitud tan mala. Tercero, dice la Barbanel, porque en vez de alentarlo y darle ánimo, hablaron contra Gidón palabras muy duras cuando estaba persiguiendo a los midianitas, burlándose de su ejército. Bien, entonces aquí es donde hoy cerramos en esta etapa y veremos a partir del versículo 19. Luego dijo a Zebach y Zalmuna. Ustedes ven todo lo que representa el campo de batalla, todo lo que representa la guerra que aparentemente habla de victoria. ¿Hasta cuándo se habla de victoria? Cuando hay una gran derrota interior del pueblo de Israel. Pero bueno, eso es parte de esta realidad que a veces cuesta superar. Por eso el estudiar Tanaj nos permite a nosotros revivir etapas en las cuales hoy, cuando nos sentimos a veces conmocionados frente a las noticias que inundan la radio, la televisión, los diarios, el espacio público o lo que fuera, uno se da cuenta de cuánto debo aprender y aprovechar el Tanaj para que me traiga a mí un poquitito la sensibilidad que eso genera en la época, por ejemplo, de Gidón y todo lo que hubiera representado el encauzamiento de un pueblo hacia una meta, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Erev Tov para todos, muchas gracias, que tengamos un hermoso Shabbat en familia y que solamente escuchemos Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias.
Muy amables a todos los que participan, que se dan un tiempo para poder estudiar, que tengamos solamente Besorot Tobot. Gracias.